vamos a continuar nuestro estudio aquí sobre el tema de Dios y de la Santa Trinidad. Y entonces, antes de continuar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a rogar a Él que nos bendiga en esta hora. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día que nos das, día de descanso, día de reposo de nuestras actividades, de nuestros asuntos, para venir a descansar en ti, para venir a regocijarnos en tu presencia y en la comunión unos con otros. Gracias te damos, oh Dios, por que pones el querer de venir a buscarte en este tu día santo. Y te rogamos, oh Señor, que así como lo hacemos hoy de manera especial, pero que siempre, todos los días vivamos a la luz de tu presencia, de tu palabra. Sé con nosotros en esta hora, bendícenos, ayúdanos, enséñanos, para que nosotros también podamos responder adecuadamente en adoración y servicio a ti, como tú lo mereces. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén. Muy bien. La última vez hablamos específicamente sobre la persona del Espíritu Santo, pues que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, es completamente Dios, ¿no? Es esencialmente Dios. Así que rápidamente voy a hacer aquí un recuento antes de continuar y ya entonces para ponernos al tanto. Hablamos de que al Espíritu Santo, al igual que al Hijo, se le atribuyen algunos de los nombres de Dios, ¿verdad? Vemos específicamente aquí, en este caso de Hechos, Pedro hace mención de Dios y del Espíritu como equivalentes. Otros textos ahí, 1 Corintios 3, dice que nosotros somos templo del Dios viviente, pero por otro lado dice que también somos templo del Espíritu, o sea, es lo mismo, es equivalente. Y este otro caso en Hebreos, cuando cita al pueblo de Israel en el desierto, cuando dice que ellos tentaron al Señor, pero la Escritura dice, aquí dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, o sea, otra vez lo está poniendo como equivalente de Dios, el Espíritu, en fin. Aquí, atributos de Dios que se le asignan al Espíritu Santo. A la luz de este texto, ¿qué atributos se le está asignando al Espíritu Santo? ¿Cuál? Omnipresencia, muy bien. ¿Este otro? La omnisciencia, muy bien, omnisciencia, el Espíritu Santo es omnisciente. Aquí. Puede ser, sí, también, soberanía y omnipotencia, muy bien, la omnipotencia del Espíritu. Y aquí, su eternidad, el Espíritu eterno. Muy bien, esos son algunos de los atributos, ¿verdad?, que se le asignan también al Espíritu Santo como Dios. Ahora hablemos de sus obras. También, al igual que Cristo, al Espíritu se le adjudican algunas obras de Dios. En este caso, ¿qué obra es? Regeneración. Muy bien, regeneración. Es la obra que el Espíritu hace justo antes de la conversión o en el nuevo nacimiento, en otras palabras. Aquí
a la luz de este salmo y de Juan 7. Sí, exactamente. El Espíritu Santo es como Dios, habita en medio de su pueblo. Eso nos lo deja claro Juan, precisamente. Aquí, ¿qué obra vino a hacer el Espíritu? Consuelo, exactamente. Vino, dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esa era una obra que hacía Dios, como dice en el Salmo 94, ¿no? Él era el que consolaba a su pueblo. Aquí, ¿qué obra? Convencer, exacto, esa es una obra muy importante. Bueno, esa obra es, vamos a decir, previo antes de la regeneración, porque, o más bien, no, es posterior a la regeneración, porque una vez la persona ha nacido de nuevo, entonces es que esa persona empieza a darse cuenta de cuál es su verdadera condición, y esa obra la hace el Espíritu Santo, ¿no? Convencer de pecado. Bueno, ese texto, pero estos de pronto están más claros. Juan 14 y 1 Corintios 2. Iluminación. Esa es una obra también de Dios, ¿no? Él es el que trae luz a nuestro corazón por medio de su palabra. Y aquí vemos que esa tarea se le asignó de manera específica al Espíritu Santo. Y aquí, Romanos 8. La resurrección de Cristo, ¿verdad? Que en otros textos vimos que era una obra del Padre, también vimos que es una obra del Hijo. Cristo dice, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, pero también es una obra del Espíritu, a la luz de Romanos 8:11. Y este otro texto, ¿qué obra tenemos ahí? La santificación. Muy bien. Entonces, esto solo como digo un repaso de lo que vimos la última vez en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es igualmente Dios. No es inferior absolutamente para nada con respecto al Padre o al Hijo en esencia. No, es lo mismo. Bueno, aquí vimos otros argumentos, y es que el Espíritu Santo es igualmente honrado como Dios, así como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también lo es. Así que si nosotros de repente cantamos un himno que está adorando al Espíritu Santo, es correcto porque Él también es Dios. Y bueno, estos textos, como digo, pues están mucho más claros. Estos son afirmaciones específicas de que el Espíritu Santo es Dios. Ok. No sé si hasta aquí, porque la última vez recuerdo que no hubo tiempo para preguntas. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta a la luz de lo que vimos y si este repaso de pronto les recordó algo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de continuar. ¿Todo bien? Muy bien. Avanzamos. Entonces, hemos dicho hasta ahora que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios. Son una misma esencia, ¿no? No es como formula el triteísmo, que son tres esencias que forman un ser. No, eso no es Dios. Dios es uno solo en esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese sentido no hay distinción alguna. Pero sí hay unas distinciones que tenemos que ver cuando estudiamos el tema de la Trinidad. Y esto entonces, mis hermanos, nos lleva a hablar de lo siguiente.
de los tipos de subordinación. Los tipos de subordinación intertrinitaria, o sea, dentro de la Trinidad. Entonces, vamos a ver. Hay unos que hablan de una subordinación esencial. Bueno, ustedes ya deben tener idea a la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hay unos que hablan o sugieren una subordinación esencial. También se habla de una subordinación hipostática y luego una subordinación operacional. O sea, y parece que les estoy hablando en chino, algunos ni siquiera saben qué estoy diciendo. Bueno, para empezar, la palabra subordinación tiene que ver, sí, como un orden, como que sí hay un orden. El hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean el mismo Dios, sean uno en esencia, ciertamente sí hay un orden de subordinación en la Trinidad. Y es lo que vamos a ver en un momento y cómo es que se da ese orden dentro de la Trinidad. Entonces, sí, para empezar, eso significa el término subordinación, en términos de un orden. Ahora, vamos a ver, ahorita les voy a explicar esos términos. Esencial no es muy complicado y como en parte ya lo hemos hablado, pero luego vamos a hablar de los otros dos términos. Entonces, en cuanto a la subordinación esencial, esto es en referencia a la idea de que la deidad del Hijo y del Espíritu es esencialmente inferior a la del Padre. Eso es lo que en la teología se conoce como subordinacionismo. O sea, cuando hablamos de que sí hay un orden en la Trinidad, de que sí hay ciertos tipos de subordinación, no estamos hablando de lo que es el subordinacionismo, porque el subordinacionismo lo que enseña es que el Hijo y el Espíritu Santo esencialmente son inferiores al Padre. Ahora, ¿esto dentro de cuál de las herejías cae? ¿Recuerdan? Nosotros hablamos de 3 herejías al principio. Ya se nos olvidó. Bueno, hablamos de el monarquianismo o el modalismo, ¿verdad? Hablamos del triteísmo, el triteísmo, y hablamos del arrianismo. Bueno, esta encajaría muy bien dentro del arrianismo, que es el que enseña que el Hijo y el Espíritu son esencialmente inferiores al Padre. Esta es una postura adoptada el día de hoy ¿por quiénes? ¿Por qué tipo de sectas? Bueno, por un lado puede ser mormones, los testigos de Jehová. Ellos enseñan que el hijo, bueno, sí fue alguien muy influyente, muy importante, el mayor de los profetas, así lo llaman, el mayor de los profetas. Y del Espíritu Santo se refieren no como un ser personal, sino como una fuerza, ¿sí? Como una fuerza activa. Entonces, el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza activa. Bien, mis hermanos, eso es completamente contrario a la enseñanza de las Escrituras. Este tipo de subordinación esencial no encaja dentro de lo que la Biblia enseña. Mire cómo dice la Confesión de 1689 en su capítulo 2, párrafo 3, en la primera parte. En este ser divino e infinito hay 3 subsistencias. Noten cómo lo enseña la confesión. Hay 3 ¿qué? Subsistencias. No 3 esencias. No, eso no es lo que dice, ni es lo que nosotros creemos. No, hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. O sea que Dios subsiste en 3 personas, que son esas 3.
el Padre, el Hijo y el Espíritu. De una sustancia, aclara, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. ¿Se dan cuenta? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos poseen la esencia divina, todos son igual y completamente Dios, y esa esencia no se puede dividir. No es que uno es más Dios que el otro, no es que los tres son tres esencias que luego forman una sola sustancia, no. Todos forman una misma esencia, una misma sustancia, y esa esencia no se divide, esa esencia es indivisible, como dice aquí la confesión. Ok, eso entonces en cuanto a la subordinación esencial. Estamos claros, mis hermanos, que Dios en esencia es uno solo. Yo creo que ahí no tenemos duda, ¿no es verdad? Ahí no hay diferencias, ahí no hay distinciones, se puede decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay divisiones. Ahora, pasemos a la subordinación hipostática. Bueno, no sé si antes de pasar a eso, aquí tienen alguna pregunta. Aquí en realidad no hay, no hay más que decir o argumentar, porque es todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Todos los textos que vimos de que el Hijo es igualmente Dios, que el Espíritu es igualmente Dios, todos esos textos yo creo que nos han dejado claro de que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo en esencia son igualmente Dios. Por eso aquí no estoy trayendo más textos que los que ya hemos visto. Bueno, sí, es una observación de que normalmente en la mente de cualquier creyente, y cuando todavía uno no acaba de comprender bien las Escrituras, tenemos la mente de que Dios el Padre de alguna forma tiene una imagen. A veces se describe como el anciano de días, cabellos blancos, ¿verdad? Un anciano sentado en un trono. Entonces tenemos la imagen de un Dios que está sentado en el trono, que tiene apariencia de anciano. Pero luego de ese mismo Dios, las mismas Escrituras dicen que Dios es un espíritu y Dios nunca lo ha visto nadie jamás. Entonces hay una imagen de ese Dios y a la vez hay una no imagen. Luego en Cristo Jesús tenemos bien claro todo mundo que Él sí nos presentó una imagen. Caminó en esta tierra, se encarnó. Pero también por otro lado tenemos en las mismas Escrituras que el Verbo se hizo carne. Antes no tenía una imagen y sin embargo lo vio Abraham, ¿verdad? Lo vio Moisés. O sea, ¿cómo es eso? Ahora, vemos el Espíritu Santo y a Él no le encontramos una imagen según nosotros. Pensamos, bueno, el Espíritu Santo sí, ¿cómo va a ser del Padre? Tengo una imagen del Padre, tengo una imagen del Hijo. ¿Cuál sería la imagen del Espíritu Santo? Bueno, Cristo Jesús dice que cuando le dan un vaso de agua a uno de los pequeños que creen en Él, yo sé que mucha gente es religiosa y sé que la gente piensa que cuando creen en Cristo y son religiosos son verdaderamente creyentes. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de los únicos verdaderos creyentes que son tan escasos en el mundo. Prácticamente en esas personas es como si el Espíritu Santo se encarna. ¿Me entiendes? Porque Cristo dice, ahí estaba yo. Cuando le diste de comer a Él, yo era. Cuando lo visitaste en la cárcel, yo estaba ahí. Entonces, de alguna manera, los tres muestran la imagen, o sea, se encarnan, y los tres son espíritus. O sea, pueden variar tanto en una imagen, en una persona, como en la parte espiritual. O sea, eso nos ayuda a entender un poco lo que estás diciendo. Porque siempre la mente de nosotros nos dice esa mentalidad. No le damos ninguna forma al Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo fue precisamente el que estaba en muchos hombres en el Antiguo Testamento. La Biblia habla de Él. O sea, Él se encarna y ha tomado posesión de algunos hombres y prácticamente es como si fuera Dios mismo. Y lo mismo vemos cuando Satanás entra en un hombre malo. El mismo Cristo le dice a Judas, el diablo. ¿Me entiendes? Es como si el espíritu de Satanás se encarnó en Judas Iscariote, sin dejar de ser un espíritu. Sí. Bueno, sí, de hecho, una imagen del Espíritu Santo visible
somos los creyentes, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo creo que esa es la mejor forma de entender lo que estaba diciendo el pastor. Ahora, también hay que tener cuidado porque acuérdense que la Biblia nos advierte porque la tendencia natural del hombre es eso, lo que él dice, tener una imagen. Y Dios dice, es que miren, o sea, yo soy espíritu, no se hagan imagen, no piensen, no traten de imaginarme, en otras palabras. Yo soy único, yo soy otro, yo soy completamente diferente. Y por eso dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, ahorita vamos a ver el texto, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La imagen que tenemos de Dios, bueno, ya no la tenemos, pero vino una vez y fue en la persona de Cristo. Ahora, cuando Cristo dice, yo voy a estar con vosotros, ¿cómo lo hace? Por su Espíritu. Entonces, ¿cuál es o sea, no tenemos que hacernos imagen, pero si hay una imagen de Dios hoy día, ¿cuál es? Su iglesia. Esa es la imagen de Cristo. Esa es la imagen de Dios, su iglesia. Ok, pero solamente para aclarar ese punto ahí. Bien. Pero sí debemos tener cuidado con empezar a especular en nuestra mente, en nuestro razonamiento, tratando de encontrar explicaciones o imágenes que la Biblia no nos da, ¿verdad? Sí, hermano, iba a decir algo. También como complemento de la parte anterior, estaba muy bien, estaba explicando acerca de la subordinación esencial. Ajá. Con relación a la esencia del hijo inferior al padre como tal, porque ellos tenían una comprensión de persona muy diferente a lo que se plantea hoy en día. Veían el tema de persona más a nivel de inferioridad y no se usó el término de persona por la iglesia en ese sentido, sino en la distinción de la misión. Uh-huh. Por eso nuestra confesión de fe se distingue de la de Westminster en ese punto, porque la bautista dice una subsistencia que está en tres. Uh-huh. Y la de Westminster habla de una esencia que subsiste en tres personas. Uh-huh. Y es con el fin de preservar lo que decía el pastor Ricardo, una sola esencia que subsiste. Uh-huh. Y que la gente no se fuera a confundir en que cuando se habla de una esencia que subsiste en tres personas, como si fuesen independientes de la una de la otra. Y no bajo el término que se le dio en sí de persona, que hoy entendemos que es la misión como tal de cada uno. Y eso fue lo que hicieron los arrianos en cuanto a la subordinación del hijo. Exacto. Por eso yo sé que hay personas, pastores incluso, que tratan de ilustrar la Trinidad con un triángulo o con tres círculos interconectados unos con otros, en fin. Pero mis hermanos, o sea, en realidad cualquier ilustración se queda muy corta a la luz de la realidad, de lo que es Dios. Es simplemente Dios es. Punto. Dios es. Ahora, Dios subsiste en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Bueno, no podemos entenderlo, ni podemos explicarlo definitivamente. Simplemente aquí estamos andando sobre la superficie de un océano infinitamente profundo. Eso es todo. Pero eso es. Dios subsiste en tres. Y esencialmente los tres es uno solo, o una sola esencia. Ok. Ahora, como digo, yo creo que eso es la subordinación esencial de todas maneras, aunque no entiendan muy bien la terminología y todo lo que hemos dicho hasta ahora, por lo menos yo creo que sí debe quedar claro eso, ¿no? Yo creo que todos debemos quedar claro que ninguno es inferior a ninguno en la Trinidad, ¿no es cierto? Todos son
en esencia el mismo Dios. Y eso es lo realmente importante con lo que yo quiero que ustedes se queden. Ok, ahora hablemos sobre la subordinación hipostática. Bien, la subordinación hipostática viene de hipóstasis, que tiene que ver con los modos de subsistencia. Esto tiene que ver con un orden y una relación por derivación de las personas o hipóstasis de la Trinidad. O sea, si en esencia los tres son el mismo Dios, son la misma esencia, sí hay un orden en los modos en que esas tres personas subsisten, porque se pueden distinguir la una de la otra, ¿cierto? Aunque esencialmente son el mismo Dios, se puede distinguir una persona de la otra. Y eso es lo que nos enseña esta subordinación hipostática, que sí hay un orden en la Trinidad, un orden de subsistencia. Y en cuanto a esto, ahorita vamos a dar los textos, ¿no? Pero rápidamente, la confesión nos dice lo siguiente: el Padre no es de nadie. Eso es lo primero que dice. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. O sea, el Padre no ha sido engendrado de nadie, ni procede de nadie. Eso es lo que quiere decir. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. ¿Se dan cuenta? Aquí ya hay una diferencia. El Padre no es engendrado ni procede de nadie, pero el Hijo sí es engendrado del Padre. Por eso se llama Hijo. ¿En relación con quién? Pues con el Padre. ¿Sí? Pero ese engendramiento, como dice ahí, es eterno. Todo eso lo vamos a explicar, solamente ahorita lo estamos viendo ahí. Y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. ¿Se dan cuenta? ¿El Padre de quién procede o de quién es engendrado? De nadie. El Hijo, en relación con el Padre, ¿qué es? Eternamente engendrado. Y el Espíritu Santo, con relación al Padre y al Hijo, ¿qué es? Él procede, exactamente, Él procede de esas dos personas. Ok, esto solo es la afirmación que tenemos en la confesión. Ahora, vamos a empezar a desglosar esto. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Vamos a ver entonces primero esa parte, la parte del Padre. En Éxodo 3:14 leemos: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. O sea, ¿qué está diciendo Dios allí? Eso mismo, que Él no procede de nadie, ni por generación, ni por procesión. Yo soy el que soy, punto. O sea, no trates de encontrar algo más después de mí. Es lo que está diciendo, ¿no? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahí no hay lugar para, como dice, para investigar más. Él es, y punto. Él es. Ahora, el Salmo 92 nos da un poquito más luz. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, escuchen, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios. ¿De quién procede? ¿O de quién ha sido engendrado? No, Él siempre ha sido. Es lo que nos está enseñando tanto Éxodo como Salmos. Antes, mucho antes de que todo viniese a la existencia, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Otros textos, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, escuchen lo que dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué? No hay Dios. ¿De dónde viene el Padre? No, Él no viene de nadie. Él ni por generación ni por procesión, eso es lo que estamos diciendo. Él no proviene de nadie.
Yo soy el primero, yo el último, fuera de mí no hay nadie. Punto. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, el canto de los ángeles, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, escuchen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es en esencia el mismo canto que escuchó Isaías, ¿recuerdan? En Isaías 6. Y miren lo que dice ese canto de Dios. Y aquí específicamente, como ya vimos en la predicación de Apocalipsis y también en un momento cuando yo también lo cité, aquí Apocalipsis 4 está hablando del que está sentado en el trono. Todavía no habla del Cordero, está hablando del que está sentado en el trono, que es ¿quién? Exactamente, el Padre. Y mire lo que dice de él, Santo, Santo, Santo. Esa exclamación de santidad no solamente, ni siquiera principalmente se está refiriendo a su aspecto moral, no. Claro, también lo es, ¿no es cierto? Pero esa exclamación 3 veces santo se está refiriendo al hecho de que Él es completamente otro, de que Él existe aparte de nosotros y de que fuera de Él no hay nada más. Él es. O sea, esto hace eco de lo que Él mismo le dijo a Moisés cuando se le presentó en el desierto. Yo soy el que soy. O como dice en Isaías, fuera de mí no hay otro. Es básicamente la misma idea. Entonces, ok, ¿qué hemos dicho o visto del Padre? Bueno, que el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en un sentido más puntual, el Padre es Padre en relación con su Hijo. O sea, cuando hablamos de Padre, ¿por qué hablamos del Padre en la Trinidad? En la Trinidad. ¿Por qué hablamos del Padre? Bueno, pues necesariamente si es Padre es porque hay un Hijo, ¿no es cierto? Sí, aún tiene lógica. Y mire entonces aquí algunos textos. En Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Escuchen, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la imagen de ese Dios que no podíamos ver. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién es ese Dios? El Padre. El Padre. El Padre del unigénito, como dice allí. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre en relación con su Hijo. O 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del Padre en la Trinidad, obviamente nos estamos refiriendo a su modo de subsistencia con relación a quién? A su Hijo. Su Hijo que en esencia no es inferior a Él, sino su Hijo que en esencia es igual a Él. ¿Se entiende? Ok. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta con relación al modo de subsistencia del Padre. Él no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Y Él es Padre específicamente con relación a su Hijo. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, hermano, allá.
Pastor Javier, y para hacer un aporte también, cuando se dio el debate de la Trinidad con relación al modo de subsistencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los arrianos, pues, que eran los que rechazaban el tema de la inferioridad del Hijo con relación al Padre, ellos usaban un tipo de lenguaje que en ese momento se llamaba un lenguaje unívoco. O sea, un solo significado, unívoco, un solo significado. Entonces, ellos hablaban del Padre y el Hijo como ese solo significado que hay en la tierra con relación al Padre y al Hijo. Exacto. Un solo significado, de ahí no se podía salir. Sí. Pero la iglesia entendió que no podía usar esa clase de lenguaje unívoco como lo usaban ellos, y ellos se fueron a un lenguaje analógico. O sea, usaban por analogía la relación del Padre y el Hijo. La analogía es una comparación con otra cosa, pero la otra cosa no es lo que se compara, sino es para transmitir una verdad, la cual se ilustra, pero no es lo mismo. Y por eso ellos usan la analogía de Padre e Hijo y hablan de un engendrado eternamente, o sea, siempre ha existido. Sí. Y para que nosotros, o en ese momento se pudiese entender la Trinidad en la relación Padre e Hijo, se usó desde ese punto de vista análogo y no unívoco como lo usaban los arrianos. Y en ese sentido creo que de pronto nos ayuda también a entender esa relación del Padre e Hijo, para que nosotros también entendamos, como tenemos ese significado acá, veamos esa relación que tienen, pero en sí sabemos que no es lo mismo, y es, como muy bien ha dicho, es muy difícil entender esta gran verdad. Sí, y como dice el hermano, en realidad casi que estamos haciendo es una analogía de lo que realmente es Dios. O sea, estos son términos humanos. Acuérdense, mis hermanos, nosotros estamos hablando en términos de hombres lo divino. ¿Sí? O sea, ¿quién puede entender la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Pero, bueno, gracias a Dios que a nosotros se nos ha dado su Espíritu para que podamos apenas vislumbrar algo de ese ser divino, infinito, eterno, incomprensible, ¿no es cierto? Muy bien, pero así es. Muy bien, hermanos. Entonces, esto con relación a al modo de subsistencia del Padre. Pero ahora, si todavía tenemos tiempo, vamos a hablar del modo de subsistencia del Hijo, dentro de esa subordinación hipostática. ¿Qué dice del Hijo? Que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Y para esto quisiera, bueno, el hermano Jesús, que ya se tomó la palabra, si busca por favor Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31. Este texto, como en muchos otros del libro de Proverbios, habla de la sabiduría, pero es sumamente interesante lo que dice allí de la sabiduría, y ya van a ver por qué. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31, no lo tengo en pantalla porque es muy largo, Okay. no, pero ustedes pueden leerlo y escucharlo. Capítulo 8 del 22 al 31, lo leo en la versión de las Américas. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismo, fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes de los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo.
cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Gracias, hermano. Interesante este texto. Está hablando de la sabiduría, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Habla de la sabiduría, dice, por ejemplo, el verso 23, eternamente tuve el principado desde el principio. Verso 24, antes de los abismos fui engendrada. Verso 25, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Verso 27, cuando formaba los cielos allí estaba yo. Verso 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, pónganle atención a estas palabras, era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Cómo ven? Si limitamos esto únicamente a la palabra sabiduría. ¿Está hablando de algo subjetivo? ¿Está hablando solamente de una idea, de una virtud? ¿O está hablando más bien de alguien personal? ¿Sí se dan cuenta? Por eso hay que siempre tener cuidado con libros como los de Proverbios. Porque ciertamente, aunque el libro nos viene hablando de sabiduría, no cabe lugar a dudas de que está hablando de una persona, ¿no es cierto? 2 veces dice que fue engendrada, dice que él estuvo, y ese verso 23, ese verso 30, con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, no puede ser una virtud solamente, ¿se dan cuenta? Era alguien en realidad. O sea, esa sabiduría está personificada en alguien. ¿Quién es? ¿No es cierto? Y mire lo que dice, y era su delicia de día en día. ¿Quién es aquel en quien ya en el Nuevo Testamento tenemos claridad? ¿Quién es aquel en quien el Padre se complace eternamente? ¿No es cierto? Es lo que estamos viendo aquí en Proverbios capítulo 8. No cabe duda, mis hermanos, y quise traer este texto por los términos que usa. 2 veces habla del engendramiento, desde mucho antes que fuese toda la creación, de que Él estaba desde antes con Él, que Él estuvo con Dios ordenándolo todo, de que ellos tenían comunión íntima. Ese verso 30 habla de la comunión íntima que existía mucho antes de la creación entre el Padre y esta persona. ¿Qué es quién? Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Él es el eternamente engendrado del Padre. Con Él es quien Dios se ha complacido siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces vemos aquí el modo de subsistencia del Hijo. Sí, Él es un Hijo que fue engendrado por el Padre, pero desde siempre, nunca tuvo principio. Isaías 9:6, aquí tenemos otro texto. Porque un niño nos es nacido, ya sabemos también de quién está hablando, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ese que nació en Belén
no empezó ahí. Ese que nació en Belén es el mismo Dios fuerte, Padre eterno, dice el texto. Y no porque Él sea Padre con relación al Padre, no, ahí no está hablando de modo de subsistencia. Ya ese texto lo vimos antes. Pero lo que quiere decir es que el Hijo siempre ha sido igualmente Dios, y en relación con su Padre. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y escuchen lo que dice de ese que iba a nacer en Belén. Y sus salidas son, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo ha sido engendrado el Hijo? Desde siempre. ¿Cómo ponen a Cristo a la par con su madre, no? Bueno, no, nada que ver. El Hijo es uno en esencia con el Padre, no con María, ¿no es cierto? Ok. Otros textos en el Nuevo Testamento. Juan 1, versos 14 y 18. Y aquel verbo fue carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo también es Hijo en relación con ¿quién? Pues con el Padre. ¿Se dan cuenta? Esa relación entre ellos. ¿Y esa relación ha estado desde cuándo? Siempre, desde siempre. Juan 3, 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está hablando de ¿quién? De su Hijo. Esa relación, otra vez, el Hijo es Hijo con relación al Padre. Déjeme ver si hay algo más. Sí, estos textos también en las epístolas. Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Su Hijo, no está hablando de un hijo de cualquier otro, no, de su Hijo, de su unigénito. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Cuántos textos, mis hermanos, nos están hablando de esa relación intertrinitaria, de ese modo de subsistencia del Hijo en relación con su Padre? Y de que esa relación ha sido desde siempre. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, entonces hasta aquí vemos cómo Jesucristo o el Hijo es el eternamente engendrado del Padre, ¿no? Siempre ha estado con Dios desde siempre. Él es Hijo con relación al Padre, ¿no es cierto? Y su modo de subsistencia es eso precisamente. El Padre no procede de nada ni de nadie, pero el Hijo es engendrado del Padre desde siempre. O sea, ese es su modo de subsistencia con relación a Él. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario sobre lo que estamos diciendo. Estamos hablando de los modos de subsistencia del Padre y del Hijo, sí.
Yo nomás quería dar como una tipo de aportación de que todos nosotros sabemos por la Escritura de que hay un solo Dios, que no hay dioses, es un solo Dios. Entonces, sabemos que Dios desde la eternidad, Él planeó la salvación que iba a venir a nosotros, ¿verdad? Y pienso yo que causa de eso es que existe la eternidad, porque desde ahí para poder Él venir a salvarnos tenía que haber alguien nacer y venir, o sea, ¿por qué? Porque si no, no podía hacerse eso. Él lo iba a hacer, pero al hacerlo, Él sabía que de alguna manera acá de este lado se iba a llamar como un hijo, que nació, porque nació del Padre ¿verdad? Tenía que... Entonces de ahí ya viene el nombre del Hijo y Padre, pero que viene siendo el mismo Dios, Sí. de alguna manera. Y al final, o sea, todo esto viene siendo que Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo, que ya iba a hacer todo esto, ¿verdad? Pero sabemos que no hay más Dios que uno solo, que fue el que hizo todas las cosas y que hasta hoy en día sigue haciendo todo igual. Que no... Ahora, hay que decir que el Hijo es hijo, o sea, ya saben, no desde el momento en que viene y se hace hombre. Sí, los textos, por ejemplo, de Juan que vimos, ¿no es cierto? El verbo se hizo carne, sí. Pero él era hijo desde la eternidad, no desde el momento en que se hizo hombre, sino desde siempre. Acuérdense de ese texto de Proverbios que leímos al principio. Desde antes que naciesen los montes, desde antes que fuese formado todo, Él estaba con Dios. Él había sido engendrado. Y ellos tenían comunión íntima desde mucho antes. Esa es la idea, eso es lo que se quiere transmitir aquí con respecto a que el Hijo es el eternamente engendrado del Padre. Y como decía el hermano Jesús también hace un momento, en realidad estos son términos humanos de cosas divinas, ¿no es cierto? Aún nuestras palabras se quedan cortas con relación a cómo subsiste. Imagínense, mis hermanos, estamos hablando de lo más sublime, estamos hablando de lo más excelso, de lo más elevado, de lo más santo. Entonces, por eso aún a veces nos quedamos cortos cuando hablamos de estos temas. Pero por lo menos con que nos quede claro eso, que el Hijo ha sido Hijo en relación con el Padre desde los días de la eternidad. Eso es lo más importante. Iba a decir algo. Que donde quizá mi mente no llega como a... o donde hay un cortocircuito, le llamo yo, es cuando dice que es engendrado, ¿verdad? Cuando uno define que proviene, ¿verdad?, del Padre, uno enseguida piensa que eso pasó en algún momento. Y cuando menciona la palabra eternamente, ya ahí no existe forma de comprenderlo. Exacto. ¿Ve? O sea, hasta ahí yo, bueno, proviene del Padre. Enseguida yo me ubico, o mi mente, en un tiempo y espacio, pero resulta ser que no, porque Dios es espíritu y Él no está sujeto a tiempo y espacio. Y ya, o sea, por eso es que no puedo comprender en qué momento. Es más, es que no hay momento, ¿sí? Ese es el punto, no hay momento. No hay momento. Entonces, pero la palabra engendrado para nuestra humanidad implica un momento. O sea, proviene, uno enseguida se ubica en un tiempo y espacio. Exacto. Y es lo que sí, no podemos comprender. Mis hermanos, el problema con nosotros es que muchas veces, aún sin quererlo, tratamos de humanizar a Dios. Y Dios es Dios, acuérdense. Él es completamente otro, Él no es como nosotros. El Señor simplemente nos permite vislumbrar un poco de toda su gloria, de su poder, de lo que Él es. Y eso es todo lo que nosotros estamos haciendo aquí el día de hoy. Sí, buenos días, hermanos. Y yo creo que ahí, nada más es una aportación, que yo creo que es ahí donde entran las herejías, porque entonces tratan de poner un ejemplo como el del agua, ¿verdad? Como el de el huevo.
Y entonces es cuando uno, cuando viene a escuchar la verdad de Dios, que es esto, no hay un punto, no hubo un momento, es cuando uno de repente, en lo personal me cuesta, porque entonces, ¿por qué dicen eso? Si eso, el huevo sí tuvo un momento, ¿verdad? El agua también hubo un momento en cada porción. Entonces, cuando venimos a escuchar la palabra pura, es cuando hay un conflicto con la carne y con el entendimiento o discernimiento que da Dios. Entonces, ahí es donde entra la herejía, pienso yo. Sí, exactamente. El problema es cuando tratamos de explicar lo inexplicable. Pero estemos satisfechos y contentos, hermanos, de que nuestro Dios es Dios, de que Él en su gracia ha decidido revelarse a nosotros, nos permite conocerlo hasta donde se nos es permitido, ¿no es cierto? Podemos saber esto sí podemos saberlo con certeza, que hemos dicho, el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión, eso es una verdad absoluta. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, o sea, en relación con el Padre, pues Él es eternamente engendrado. Son términos de hombres, pero esa es la única manera como podemos explicar algo. Y eso es todo lo que podemos decir y creer respecto a esa relación entre Padre e Hijo. No llegamos todavía al Espíritu Santo, a su modo de subsistencia. Si Dios quiere, lo vamos a hablar otra vez. Y también incluso vamos a hablar, todavía nos falta hablar de otro tipo de subordinación, que es la subordinación operacional. Ahí entonces es donde va a caer en juego la salvación. Porque también hay, así como hay distinción en los modos de subsistencia, también hay distinciones en sus funciones también. Y eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima vez. Bien, hermanos, vamos a orar para cerrar esta parte. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por el testimonio que nos has dejado de ti mismo, Señor, de cosas que son incomprensibles para nosotros. Tú, Dios infinito, eterno, incomprensible, santo, santo, santo. Oh Señor, solamente queremos reconocer la grandeza de quien tú eres, humillarnos delante de ti, reconocer, Señor, lo que eres y lo que has hecho por nosotros, porque siendo nosotros también lo que somos y a pesar de nosotros, nos amaste tanto, Señor, que diste lo que más amabas, a tu Hijo. Gracias te damos, Señor, porque es en el que ahora también podemos tener comunión contigo. Y te rogamos, oh Dios, bendícenos en este día, en el resto del servicio que rendimos a ti. Guárdanos, oh Dios, de pecar contra ti, de hacer cosas, Señor, que te ofenden en este tu día. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.